Bienvenidos a este primer podcast sobre historia de la música. Vamos a iniciar nuestro estudio en el maravilloso mundo de la música, abarcando pues esta área que es la historia de la música. Primero que todo, para conocer la historia de la música debemos conocer qué es historia. Y la historia es la ciencia que estudia y narra los acontecimientos del pasado. La historia tiene unas ciencias auxiliares, que son una serie de ciencias que tienen como función ayudar a una mejor recopilación de la información. Las ciencias auxiliares se clasifican en independientes y dependientes. Las independientes son las que tienen su propio fin, pero sus aportes son valiosos para la historia. Las dependientes fueron creadas para el servicio de la historia. Algunas definiciones básicas y sencillas de aquellas ciencias auxiliares que nos van a servir mucho más para el estudio de la historia de la música. La primera es la etnología, que es la ciencia que compara varias comunidades en todos sus aspectos y relaciones. Luego tenemos la etnografía, que estudia una sola comunidad, estudia y describe su cultura. La historiografía musical estudia y analiza los textos relacionados con la historia de la música. Tenemos también la musicología, que es la disciplina que investiga la música como fenómeno físico, psicológico, estético, social y cultural. Y por último tenemos la etnomusicología, que parte de la musicología y estudia la música popular de una etnia. Estas son algunas de las ciencias auxiliares que nos van a servir, que nos van a ayudar a desarrollar de una mejor forma nuestro estudio de la historia de la música. También la psicología de la música, que es el estudio de la fuerza emocional que ejerce la música sobre el comportamiento de las personas en cualquier etapa de su vida. ¿A qué denominamos periodización de la historia? Ya vamos a entrar en materia de la historia como tal. Es dividir la historia de una forma cronológica, en periodos también denominados edades, que comparten rasgos comunes entre sí. Su aporte es la facilidad de estudio y entendimiento de la historia. Eso en cuanto a qué denominamos periodización de la historia y cuál es su aporte. Para nosotros entender la música debemos entender cómo fue creado el mundo. Entonces debemos conocer las distintas teorías de la creación, ¿sí? De la creación del mundo, cómo fue que se formó. Tenemos la historia creacionista y la teoría del Big Bang, también la historia de la evolución, entre otras que no vamos a ahondar ahorita. Pero sí vamos a ahondar en lo que sería la prehistoria. Vamos a ver qué es la prehistoria, que son todos los acontecimientos que tuvieron lugar antes de la invención de la escritura. Los periodos de la prehistoria fueron la Edad de Piedra, tenemos el Paleolítico, arte rupestre, el ser humano es nómada, y herramientas con piedras. Neolítico, ganadería y agricultura, el ser humano es sedentario, y ya tenemos los monumentos en piedra. Edad de los metales, neolíticos, bronce, en la edad de bronce se descubre el bronce en Egipto. Se empieza a practicar la fundición y aleación de los metales. Luego tenemos la edad del hierro, que se fabrican martillos, armas, entre otros. ¿Cuáles son los elementos que definen el final de la prehistoria y el comienzo de la historia? El principal evento que define el final de la prehistoria es la invención de la escritura, y lo que a nosotros nos da el comienzo precisamente es la invención de la escritura y el surgimiento y desarrollo del pensamiento humano. Tenemos los periodos de la historia occidental, que es la Edad Antigua. Invención de la escritura, caída del Imperio Romano, hasta el año 476. ¿Sí? La Edad Antigua se va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. Luego tenemos la Edad Media, que es a partir del siglo V, con la conquista de Constantinopla, hasta el siglo XV, caída del Imperio Bizantino, en 1476. Luego tenemos la Edad Moderna, que es desde el siglo XV
hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. Luego tenemos la Edad Contemporánea, que es desde la Revolución Francesa 1789 hasta la actualidad. Los periodos artísticos de la historia occidental. Tenemos el románico del siglo X al XII, el gótico del XII al XV, renacimiento del XV al XVI, barroco del XVII al XVIII, neoclasicismo desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX, lo que nosotros también podemos conocer como clasicismo, y el romanticismo desde la primera mitad del siglo XVIII hasta gran parte del siglo XIX. Vamos a definir qué es un arte. El arte es toda forma de expresión que tiene el ser humano a través de una infinidad de técnicas y formas. Se clasifican en artes visuales, escénicas, musicales y literarias. Para nosotros estudiar bien a fondo historia de la música, ya en el próximo podcast vamos a tener ya algunas referencias auditivas, todo eso vamos a entrar ya en materia. Debemos saber es apreciar la música, ¿sí? La apreciación musical, que es una forma activa de escuchar música. Es importante porque ayuda a valorar y a conocer todos y cada uno de los aspectos que componen la música, desde su parte teórica hasta la misma historia. La estética de la música. La estética de la música es una disciplina filosófica que se encarga del estudio de los elementos que constituyen la composición y ejecución musical, análisis musical de una composición, instrumentación y cambios de este, pues a través de la historia. Desde el punto de vista musical es importante porque estudia todo lo bello de la música, lo que expresa su contexto histórico, geográfico y sociocultural. Bien, hemos llegado al final de este audio introductorio para el estudio de la historia de la música. Los invito a que se suscriban a mi cuenta de SoundCloud, a mi canal de YouTube, y que compartan junto con sus amigos para que aprendan a estudiar historia de la música, que es súper importante nosotros como músicos y también como cultura general, conocer los distintos periodos, las distintas fases por las cuales pasó este maravilloso arte. Mi nombre es Jan Sayago, fue un placer enseñarles a ustedes este audio introductorio de historia de la música. Cordial saludo.